Saludos en este Día Internacional del Yoga del año 2021. Les deseamos lo mejor de parte de Hamsa Yoga. Hamsa Yoga nació hace un par de años buscando llevar la enseñanza del verdadero yoga para que las vidas de las personas sean transformadas. En este día tan importante, ¿verdad? Es una gran noticia de que el mundo entero está hablando de esta palabra, de este yoga. Y es muy importante conocer cuál es el verdadero significado de esta palabra, ¿verdad? Porque hemos llegado al punto de que lo identificamos nada más y únicamente con algunas posturas físicas, que es parte de, ¿verdad?, este proceso. Más adelante vamos a ver a dónde es que caen estas posturas dentro de toda la aglomeración del yoga. Sin embargo, el verdadero significado va mucho más allá del cuerpo, de la mente. Y eso es lo que vamos a aprender en este día. Ok, para empezar es importante poner en contexto todo, ¿verdad? Para poder entender esta única palabra, yoga, que significa unión. Para poder entender esta palabra, vamos a hablar de la evolución de la conciencia, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo la conciencia evoluciona desde sus inicios. Para esto vamos a usar varias analogías porque es sumamente complicado explicar algo que está más allá de las ideas, de los nombres, de las formas. Sin embargo, con el uso de las analogías vamos a poder llegar a una explicación un poco más cercana. Ok, imaginémonos entonces un océano infinito, infinito en las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y en este océano infinito de calma total, este océano infinito representa la conciencia pura. Esta conciencia pura es ese océano que no tiene ninguna onda, ninguna ola, ninguna fluctuación. Está totalmente en calma. Ok, este océano infinito, para poderlo entender, ¿verdad?, es la sensación de ser. Es la sensación de darse cuenta. Esa sensación de darse cuenta de que algo está pasando es la cualidad más, la que más se le puede aplicar a este estado de la conciencia pura. Es esa cualidad de darse cuenta, ¿verdad? A esta cualidad de darse cuenta, o de donde surge el testigo, el observador, se le conoce en sánscrito, en el yoga se le conoce como Shiva. Porque Shiva, no estamos hablando de ningún dios, ¿verdad? Shiva, en este contexto, significa eso que no es. Acá no hay nada creado aún, solamente está este océano infinito de conciencia pura. Aquí solamente permea o llena todo esta única conciencia pura. Por eso Shiva es eso que no es, ¿verdad? Porque lo que es aún no ha brotado de lo que no es. Entonces, en este océano infinito, ¿qué es lo primero que surge? Primero surge una vibración. Primero surge un sonido. Este sonido es el sonido del Am, que todos conocemos si hemos meditado con esta sílaba, el Am. Este Am no se pronuncia a la hora de la práctica meditativa como Om, sino que es Am. ¿Por qué es Am? Porque la sílaba Am consta de 3 letras. Es la A, la U y la M, ¿verdad? ¿Por qué es el sonido primordial? Porque este sonido primordial es el único que se puede articular con la boca sin usar la lengua,
¿verdad? La A, no usamos la lengua, no decimos U, sino que al ir cerrando la sílaba, la letra A, vamos poco a poco cerrando la boca, se convierte en U y al cerrar totalmente la boca se convierte en M. Entonces es Este es el sonido primordial. Este es el sonido que se escucha, ¿verdad? Cuando entramos en estados meditativos profundos, y es de donde surge el conocimiento de este sonido, ¿verdad? Que en gramática de sánscrito es correcto escribirla y pronunciarla a la hora de leer como Om, ¿sí? Pero a la hora de las prácticas meditativas es importante pronunciarlo como se debe. Ok, en retomemos, en este océano infinito surge lo primero, el sonido del Am. Este es el sonido primordial. Este sonido se le conoce como Shakti en el yoga. Shiva está la calma total, la conciencia pura. De esta conciencia pura surge este sonido y al vibrar este sonido empiezan las fluctuaciones, empiezan las olas. Por eso Shakti en yoga se le conoce lo opuesto a Shiva, que es eso que no es. Shakti es eso que es, porque ahora ha surgido la creación en su origen, que es el sonido. El sonido es el origen de todo, y ahora eso lo podemos comprobar ya a través de la ciencia y la tecnología, de que todo es vibración. Todo es vibración porque lo primero fue el sonido, ¿verdad? Entonces, este sonido, este Shakti, se convierte por esta vibración en energía, ¿verdad? Es un sinónimo de energía porque el sonido genera esta vibración y esta vibración es una energía manifiesta, es la energía que va a crear todo. Shiva es esa energía latente, ¿verdad? Potencial. Después surge Shakti. Ahora, Shakti y Shiva son algo diferente. La conciencia pura y el sonido primordial son algo diferente. No, son lo mismo. La conciencia pura evoluciona en su primer paso a hacer un sonido. Son lo mismo, ¿verdad? Solamente que es el aspecto femenino o creador de la conciencia pura, es este Shakti, este sonido, ¿verdad? Este Am. Ok, para entender y poder usar una analogía para entender cómo funciona o cómo poder identificarlo, este Shakti o este sonido primordial, es como que si ustedes ahorita se cierran los ojos, ustedes cierran los ojos y en realidad no están sintiendo, no están conscientes, no se están dando cuenta de todo su cuerpo, ¿verdad? De toda la piel, no están en conciencia. Pero si una hormiga les pica el dedo del pie, en ese momento van a estar conscientes de ese pie, de ese dedo, de ese espacio, de esa área de la piel. Al igual aquí, hasta en ese momento van a estar conscientes de eso, porque antes sí, era parte de ustedes, pero no estaban conscientes de esta área. Pues algo así es cuando surge este sonido, y entonces esta conciencia pura que lo llena todo, que es lo único que existe, empieza este sonido primordial. Toda la conciencia se ve enfocada en este punto a observar qué está pasando. Entonces Shakti empieza a moverse, esa energía empieza poco a poco a moverse de lo más sutil hacia lo más burdo, como vamos a ir viendo. Después de esta vibración empieza a incrementarse de lo más sutil a lo más burdo, y se forma un vientre, ¿verdad? Se forma un vientre cósmico. A esto se le conoce en yoga como Hiranyangarbha, el vientre cósmico. Dentro de este vientre cósmico va a
brotar toda la creación, todo lo que va a ser más burdo, las formas, etcétera. Más adelante vamos a ir viendo. Pero en este vientre cósmico va a funcionar como un teatro, ¿verdad? Como un escenario ilusorio donde la conciencia pura va a observarse a sí misma y va a aparentar ser dos. Aunque la conciencia pura es lo único que existe, va a aparentar que ya no es uno y dos, sino dos. Entonces, este escenario, este vientre cósmico, tiene la función de hacer esta ilusión, ¿verdad? Entonces, en este escenario cósmico, o Hiranyagarbha, que tiene la forma de un huevo, una forma elipsoide. Elipsoide, ¿por qué? Porque la primera forma del sonido genera una elipsoide, porque es donde la energía fluye con más facilidad y con menos fricción. Por eso es que en los motores y los núcleos de las productoras de energía nuclear son en forma de elipsoide o linga, y este es el significado de la linga, que tiene mucha importancia en el hinduismo y en el yoga. ¿Por qué? Porque representa esa forma primordial, la forma sin forma. O sea, es decir, lo que no tiene forma se le da forma de linga para poderle adorar o para poderle hacer mención de tal, ¿verdad? Sin embargo, no es una forma como tal, sino que es como brota la energía, ¿verdad? En su origen primordial. Entonces, aquí es donde ya surge, ¿verdad? La conciencia pura era esa sensación de darse cuenta. Pero una vez está creado este huevo cósmico o este vientre cósmico, le surge a la conciencia, evoluciona la conciencia, y ya no solo es esa sensación de darse cuenta, ahora le brota la sensación de ser. Ahora siente que es, ¿verdad? Porque hay algo que está siendo materializado de lo que antes no era, ¿verdad? Es un poquito, yo sé que es un poquito difícil comprender esto, pero pongamos un poquito de atención. Les pido que un poquito de atención para poder llegar a la evolución final de la conciencia y poder entender qué significa yoga, ¿verdad? Yo sé que es un poco complicado porque, como les dije, esto va más allá de las palabras o de las ideas, y con analogías es que podemos explicarlo nada más. Entonces, esta sensación de ser es lo que da origen al yo soy, ¿verdad? Antes solo había el yo, que en esa conciencia plena, pero ahora que ya hay vibración, se pudiera hablar de yo soy, ¿verdad? Y ese yo soy es lo que todos sentimos al momento de decir quién fue, yo soy. Si nosotros, es curioso que cuando nosotros hablamos con lenguaje de manos y nos referimos a nosotros mismos, siempre apuntamos aquí al centro. Y en los estados meditativos podemos corroborar de que en este centro es donde está ese punto inicial de vibración donde todo surgió, ¿verdad? Ese átomo de donde todo surgió, esa semilla de donde brota todo. Entonces, ese yo soy es lo que le da vida a todo lo que va a brotar. Dentro de este vientre cósmico es la etapa donde la conciencia aún no se ha identificado con ninguna forma, ¿verdad? No se ha identificado con ninguna forma. Sin embargo, ya tiene esta sensación de ser. ¿De qué deriva esto? Ok, después de este vientre cósmico, hace que la conciencia pura, que ha evolucionado a ser un vientre cósmico, porque sabemos que es lo mismo,
empieza a dar a brotar el mundo de las formas dentro de este vientre cósmico. Porque Shakti, o esta energía creadora o manifiesta, empieza a vibrar o empieza a vibrar a diferentes frecuencias. Al vibrar a diferentes frecuencias va a aparentar esta ser una forma de tal manera, esta otra de otra manera, una más burda, una más sutil, una más alta, una más baja, y entonces empieza a ver esta diferenciación de formas aparentes, no existen en realidad, sin embargo es la misma conciencia la que se está manifestando a través de la energía creadora en muchas diferentes formas. Estas formas empiezan a interactuar entre ellas. Hagamos de caso de que en el océano empiezan a surgir burbujas. Pues estas burbujas, dependiendo de cuánto aire tienen dentro, unas van a ser más grandes, otras más pequeñas, otras van a ir pegadas, y estas burbujas empiezan a interactuar consigo mismo y empiezan a chocar una con otra, ¿verdad? Entonces, en este estado, las formas empiezan a interactuar consigo misma. ¿Quién está interactuando? En realidad, la única que está interactuando es la conciencia consigo misma, la conciencia que ha tomado la forma de dos formas o más distintas, está interactuando. Sin embargo, como hemos visto, todo surge de la conciencia pura, que es única, nada más que ha tomado la forma de diferentes aparentes formas. ¿Por qué? Por las diferentes frecuencias vibratorias de Shakti. Entonces, vemos que ha evolucionado hasta a unas aparentes formas que en realidad no son reales, pero existen dentro de este mundo ilusorio. ¿A qué da pie esto? Entonces, la conciencia, como está, la conciencia pura, ¿verdad? Shiva, está observando y siendo testigo de todo lo que está ocurriendo dentro de sí misma, ¿verdad? Entonces, al percibir todo eso, hagamos de caso que este huevo o este vientre cósmico donde todo está ocurriendo tiene infinito número de ventanas, como de ventanas para ver el escenario de lo que está pasando. Pues Shiva, o esta conciencia pura, está observando todo lo que Shakti está haciendo dentro de este vientre. Entonces es como que tuviera un ojo, la conciencia pura, en cada una de estas ventanas que dan hacia adentro del vientre cósmico. Entonces, desde todos los ángulos, la conciencia pura está siendo el testigo de todo lo que está pasando. Esto, al estar interactuando, van a haber unas ventanas que representan a las formas dentro del vientre cósmico y empieza a interactuar unas con otras. Entonces, la conciencia está observando esa interacción de unas con otras. Entonces, esto da origen a la experiencia. Y empieza la conciencia a experimentar, a observar cómo se experimenta a sí misma, ¿verdad? Esto lleva a que la conciencia experimente 3 impulsos primordiales. ¿Cuáles son los 3 impulsos que va a presenciar? Son atracción, aversión e indiferencia. Estos son las únicas 3 impulsos que va a representar. Si al interactuar una forma con otra, siente de que fue satisfactorio, de que le favorece, entonces va a haber una atracción, va a sentir atracción, quiere volver a sentir ese impulso, quiere volver a sentir eso y va a tener la tendencia de ser atraído por eso. Por el contrario, si entra en contacto con otra forma, otra burbuja que no le parece favorable, sino desfavorable, entonces va a tratar de evadirla y entonces es el impulso de aversión. Va a hacer todo lo posible por no volver a experimentarlo. Indiferencia, va a entrar en contacto, sin embargo no va a tener ninguna atracción ni ninguna aversión. De estos 3
impulsos es que más adelante vamos a ver, se derivan todas las emociones. Todas las emociones surgen de estos 3 impulsos. Las emociones agradables surgen de la atracción, ¿verdad? Todo lo que me gusta lo quiero, ¿verdad? Quiero esto, y si no lo tengo, surgen las emociones perturbadoras. Y de lo que no me gusta, no lo quiero y lo quiero evitar, y de aquí es debido al impulso de aversión, ¿verdad? Entonces es importante entender desde dónde vienen todas nuestras emociones, y son de estos 3 impulsos que la conciencia pura empieza a experimentar como testigo de lo que está ocurriendo dentro de este vientre cósmico al interactuar las formas aparentes unas con otras. ¿Qué va a pasar? Entonces, como les dije de que la conciencia está observando desde cada ventanita, desde cada átomo de este vientre, viendo hacia adentro, entonces empieza a acumular estas experiencias, es decir, empieza a acumular atracciones, empieza a acumular aversiones, y esta acumulación de experiencias da origen a la mente. Aquí surge la mente. ¿Qué es la mente? Pues la mente no es otra cosa que un baúl de memorias, ¿verdad? La mente es un sinónimo de memoria, ¿verdad? Aquí en la mente está guardada las memorias. ¿Y cuál es la otra parte de la mente? Es el intelecto. ¿Qué hace el intelecto? El intelecto recuerda, el intelecto piensa, el intelecto imagina, el intelecto analiza, controla, categoriza, ¿verdad? Y trata de buscar las experiencias agradables y trata de evitar las experiencias desagradables, porque el intelecto tiene la única función de sobrevivir. Entonces, empieza el intelecto luego de una experiencia, ya se acuerda, porque tiene memoria de ciertas experiencias, y entonces se acuerda de que al interactuar con las burbujas color azul o las burbujas grandes, siente insatisfacción y le desagrada, entonces trata de evitarla, las categoriza como lo bueno, lo malo, y aquí viene el mundo del dualismo. Aquí surge el mundo de los nombres, porque la mente, a través del intelecto, recordando las memorias de sus experiencias, ya categorizó todo. Esto es lo grande, esto es lo pequeño, esto es lo alto, lo bajo, lo desagradable, lo agradable, lo feo, lo bonito, lo gordo, lo flaco, etc. Aquí a la mente convirtió a las formas en nombres y las categorizó y les dio una categoría de si es en base a la atracción, si es en base a aversión o si es en base a indiferencia. Entonces aquí surgen los pares de opuestos, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, y aquí empieza el mundo del dualismo, porque ya la mente entró en acción. ¿Y la mente es algo diferente a la conciencia? No, la mente es la conciencia en un nivel de evolución un poco más burdo que el vientre cósmico, pero es la misma conciencia. De esta interacción y de esta memoria de la mente y de cuando el intelecto empieza a afilarse para saber cómo identificar y cómo categorizar y cómo controlar las situaciones, buscando siempre lo agradable en relación a lo desagradable, surge ¿qué? El ego. ¿Qué es el ego? De la mente surge el ego, porque el ego es nada más que una ilusión de este personaje o esta acumulación de memorias. El ego no es otra cosa que un grupo acumulado de memorias. Es decir, desde cada ventanita que está observando la conciencia, desde ese punto de vista, empieza a acumular memoria, porque este punto reacciona de tal forma con este otro punto, entonces lo guarda en sus archivos y dice, aquel lo categorizo como una experiencia buena,
y esta otra como mala. Y entonces empiezan a acumularse y empieza a armarse dentro de esta ventana un cuarto de bodega donde está archivado todas las memorias. Entonces, cuando todas estas memorias se acumulan, forman tendencias. Y entonces, al formar tendencias, dan una sensación de que existe un personaje al cual le gusta comer este tipo de alimentos, le gusta platicar con este tipo de personas, pero le caen mal este otro tipo de personas, le gusta trabajar en esto, pero detesta trabajar en esto, quiere estudiar esto y no quiere estudiar esto, quiere vestirse así, no quiere vestirse así, y entonces ese es el personaje ilusorio que conocemos como ego. En sánscrito se le conoce como ahamkar, y es el personaje ilusorio que surge de la acumulación de memorias. Este personaje ilusorio también es la conciencia pura, pero cuando se ha identificado de forma errónea con una de las formas que están dentro del vientre. Al identificarse incorrectamente con una de las formas, es decir, la conciencia pura, Shiva dice: yo soy esta ventana, y como soy esta ventana, me gusta esto y no me gusta esto, quiero ser eso y no quiero ser eso. Y empieza ese ego a crecer, y con más experiencias empieza a hacerse más y más y más burdo y más grueso el ego, empieza a engordar el ego. Entre más gordo está el ego, es más difícil que la conciencia recuerde que no es esa forma, y entonces empieza a sufrir, ¿verdad? Porque el intelecto va a estar en pos de la supervivencia de ese ego. Es decir, el intelecto va a usar las memorias para tratar de controlar la situación para que ese ego no desaparezca y al contrario engorde. Entonces va a buscar las experiencias, va a controlar las situaciones, va a categorizar la gente, y por eso es que las personas una y otra vez se vienen a topar con las mismas experiencias. Y dicen: ¿por qué me pasa esto? Es porque tienen tendencias y empiezan a buscar lo mismo. Entonces, ya cuando este ego está bien cimentado, obviamente está cimentado en base a la ignorancia, porque la conciencia pura ya ha derivado en una conciencia individualizada. Esta conciencia individualizada no es real. Sin embargo, existe dentro de este mundo ilusorio o dentro de este vientre cósmico, ¿verdad? Existe, y es a lo que le conocemos como ego. Cuando este ego toma cuerpo, entonces lo bautizan con un nombre, le ponen un nombre. Entonces este ego, esta bodega de archivos, de información, de recuerdos, le han puesto un nombre, una etiqueta. Entonces ahora este se llama Juan, este se llama Juan, o este se llama Luis, esta ventana se llama María, esta ventana se llama Sofía. Entonces ya el ego se hace más fuerte, se hace más gordo, porque ahora cree que es ese nombre que representa a estos archivos de memoria que han generado ciertas tendencias, y el intelecto va a luchar para que pueda mantenerse vivo y siga engordando este ego, esta conciencia individualizada, ¿verdad? Pero aquí está todo en base a la ignorancia. Ya entró la ignorancia a jugar su papel dentro de este drama de la vida. Entonces, cuando ya está el ego bien cimentado, le surgen deseos, ¿verdad? Como les dije, el ego, esta conciencia individualizada, que es la misma conciencia pura, pero que ha derivado a través de la identificación errónea con alguna forma específica, cree que es alguna forma específica, cree que tiene un nombre específico esa forma también. Entonces surge el deseo, ¿verdad? A esta conciencia individualizada le surge el deseo de buscar esas experiencias que le son favorables, y también de buscar que esas experiencias que son desfavorables, evitarlas, ¿verdad? Y ese es el único rol que tiene este intelecto, ¿verdad? Y la vida de la persona que se identifica
con la forma de su personaje, con el cuerpo y su mente, toda la vida va a girar alrededor de defender este personaje, esta acumulación de memorias y tendencias, ¿verdad? Porque hay una ignorancia de identificación con lo que no es, ¿verdad? Entonces, este ego, cuando no encuentra eso que anda buscando, ¿qué surge? Surgen las emociones. ¿Y las emociones son algo diferente? No, es la misma conciencia que ha derivado y ha evolucionado un poco más burdo, ya, a través de emociones después del deseo. Entonces, al no poder tener lo deseado, entonces surgen las emociones perturbadoras o desagradables. Y al obtener lo deseado, surgen las emociones agradables. Y entonces toda la vida gira alrededor de querer volver a repetir estas emociones, ¿verdad? Sin embargo, la conciencia pura está más allá de estas emociones, como hemos visto a lo largo de toda esta explicación. Entonces, una vez las emociones empiezan a engordar más y más este ego o esta conciencia individualizada, entonces los deseos son tantos que empieza a crear cuerpo físico para satisfacerlos. Y es bien importante entender que la función de Shakti, ya dentro de este drama de la vida, es cumplir todos los deseos de la mente, todos. Entonces, Shakti, o esta conciencia creadora, va a tomar forma de todo lo deseado por la mente, ¿ya? Porque ese es su rol. Si una persona quiere tener mucha fama, entonces va a llegar el momento, depende cuando haya madurado ese karma, cuando haya madurado ese nivel de memorias y tendencias, y se pueda gestar a través de circunstancias externas e internas, entonces va a tomar la forma de un escenario donde esta persona donde este ego va a experimentar la fama, ¿verdad? Obviamente, después de experimentar la fama, va a quedar con un sinsabor al final de la vida, porque al final de la vida se va a dar cuenta de que tuvo fama, pero siguió con insatisfacción. Pero al final de la vida le surge otro deseo o trae deseos acumulados, porque los deseos de la mente son infinitos. Entonces va a necesitar crear infinito número de cuerpos. Sin embargo, esta conciencia creadora también crea este escenario a través de un sistema de purificación, ¿verdad? Y poco a poco se van a ir aprendiendo lecciones porque al experimentar lo deseado vida tras vida, se van dando cuenta de que es solo insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción. Porque ¿de dónde surgen los deseos? Los deseos surgen de esa sensación de ser de la conciencia. Esa conciencia quiere ser, ¿verdad? Porque se le ha olvidado que ella es todo. Entonces, al creer y se ha identificado con una forma dentro de sí, entonces dice, ok, yo soy la forma, entonces me hace falta esto, ¿verdad? Pero si recordara de que ella es todo, no sentiría insatisfacción, por ende no generaría un nuevo deseo para ir en búsqueda de llenar esa insatisfacción con satisfacción. Entonces los deseos son a través de los sentidos para afuera. Entonces a medida que poco a poco va la conciencia individualizada o ego experimentando deseo tras deseo, se va dando cuenta de que sigue con insatisfacción. Entonces, un personaje ya maduro, ¿verdad? Es decir, un sabio, es porque quizás ya pasó infinidad de vidas satisfaciendo todos sus deseos y ya nada le llama la atención. Entonces no hay otro camino que irse para adentro, ¿verdad? Porque ya satisfacer los deseos de los 5 sentidos, ya eso no le atrae, porque ya los pasó.
Pero ese es el camino largo. Ya vamos a hablar un poquito más de esto de los caminos para irse de regreso. Entonces empieza a crear cuerpo tras cuerpo tras cuerpo la mente a través del deseo para satisfacer estos deseos, ¿verdad? Entonces, como les decía, surge esta insatisfacción. Una vez surge la insatisfacción, no le queda más y otra cosa a la conciencia que irse para adentro, ¿verdad? Porque ya para afuera solo tiene insatisfacción. Y entonces, cuando cambia, le da vuelta a la moneda y la conciencia individualizada deja de existir porque la conciencia pura recuerda y realiza de que ella es el todo, es lo único que hay, no necesita nada más porque todo es ella. Entonces, al realizar que la conciencia es todo, al realizar que todo es conciencia, entonces entra la satisfacción plena, entra la satisfacción que está más allá de sufrimiento, felicidad. Ya es la calma total porque cesan todo tipo de deseos, porque no hay más que desear. Y esta realización de saber y de realizar y recordar que todo es conciencia es yoga. Esto es yoga. ¿Que la conciencia individual se unió con la conciencia cósmica o pura? No. La existencia de la conciencia individual nunca existió, nunca fue real. Creíamos que era real, pero el hecho de creer que era real, que estábamos en ignorancia, no quiere decir que en realidad tenía, que en realidad existía, ¿ya? Entonces el yoga, la palabra yoga, unión, no significa la unión del ser individual con el ser cósmico o con el ser universal, como le quieran llamar. No. Yoga significa realizar que todo es conciencia. Eso es yoga, porque realizo que todo está unido, realizo esa unión. ¿Y por qué realizo? Porque realizar es algo que ya es tan obvio, pero que no me había dado cuenta. No sé si les ha pasado algo de que tratan de recordarse algo y no se acuerdan, y en eso de repente llega el pensamiento y recuerdan y dicen, ah, si aquí lo tenía, ¿verdad? O se les ha perdido dinero y no se han dado cuenta, o han perdido las llaves y después realizan dónde estaba ahí, si yo aquí en la mano la tenía. Era algo tan obvio que, como dicen en México, me cayó el 20, le cayó el 20. Entonces la realización es como que te cae el 20, y algo tan obvio que no se veía porque estabas en ignorancia, fue realidad y vino a interpretarse de la correcta manera. Y entonces, yo soy el único que existe, no necesito nada. Entonces todos los deseos cesan, terminan, y brota la calma pura de la conciencia. Entra la conciencia pura, siempre observando todo lo que está pasando, pero ya no está atado al error de que cree que él es la forma actuando. Es como que un actor de un teatro está interpretando a un personaje y él sabe que el personaje existe en el libreto y en el drama de que está actuando, pero todo lo que sufre el personaje, aunque él aparenta estar llorando, brotan lágrimas, pero en realidad él no está triste. Él está interpretando a un personaje triste, pero él no está triste, por ende no está sufriendo. Si a él le cortan, despiden del trabajo dentro del drama, dentro de esta historia que está interpretando, despiden al personaje, tal vez se pone triste, pero en realidad él sabe que no está triste. Entonces la conciencia pura sigue de testigo, pero sabiendo de que no es la que está haciendo las acciones, y por ende no sufre, no tiene deseos, simplemente sigue el juego del rol del personaje, que tiene ciertas tendencias y va a actuar de cierta manera. Ya no va a tratar de cambiar este personaje, simplemente va a dejar que el personaje se desarrolle en este drama de la vida. Entonces,
¿Cómo llegamos a esa realización de saber de que todo es conciencia? ¿Cómo llegamos a ese estado de yoga? Porque es un estado donde nos realizamos de que todo es una unidad y siempre fue, que todo era una ilusión, como un sueño, pero podemos seguir en ese sueño interactuando sin sufrir. ¿Cómo llegamos? Bueno, llegamos a través de 4 caminos. Esos 4 caminos, ¿por qué son 4 y no 5 y no 6? Porque el ser humano solamente tiene 4 formas de interactuar dentro de este escenario cósmico, este escenario ilusorio. Primero, a través de su cuerpo, ¿verdad? Segundo, a través de su intelecto. Tercero, a través de sus emociones. Cuarto, a través de las energías. En cuanto a las energías, no todas las personas pueden percibir esta interacción a través de las energías. Sin embargo, se da en todo momento, aunque no se perciba. En cuanto al cuerpo, surge el Karma Yoga, ¿verdad? En cuanto al intelecto, es el camino del Jnana Yoga. En cuanto a las emociones, es el camino del Bhakti Yoga. Y en cuanto a la interacción a través de las energías del ser humano, es el Kriya Yoga. Este Kriya Yoga es más fácil poder identificarlo como el camino de los métodos, ¿verdad? El camino de las energías es el camino de los métodos. ¿Por qué? Porque a través de ciertos métodos vamos a hacer que esas energías funcionen de determinada forma. Es decir, estas energías, a través de los métodos que pueden ser externos, a través del uso de cosas externas o cosas internas. Si es de cosas internas, o sea, es kriyas internos, acciones internas, es lo que generalmente conocemos como yoga, yoga en sentido estricto, ¿verdad? De aquí surge el sistema de método científico de Patanjali, ¿verdad? Pero está el método a través de las cosas externas y este se llama Tantra. Este método de Tantra ha sido muy distorsionado el concepto en el occidente. Sin embargo, es llegar a la realización de que todo es conciencia a través de cualquier cosa externa, incluyendo el cuerpo. Del Tantra surge el Hatha Yoga, ¿verdad? Porque el Hatha Yoga no se trata de hacer posturas para verme bien y estar saludable, sino que estas posturas, las clásicas y tradicionales, fueron creadas porque en esa postura la energía interna se comporta de cierta manera. Los mudras hacen que la energía se comporte de diferente manera. La respiración de pranayama hace que las energías se comporten de tal manera. Entonces, a través de estas cosas externas, podemos manipular las internas, ¿verdad? Entonces, a través del uso de una linga o a través del uso de ciertos yantras o ciertos sonidos, mantras, podemos llegar a purificar la mente al punto de que la conciencia pura pueda percibirse como tal y deje de identificarse erróneamente con alguna forma que se ha creado dentro de ella. Es decir, para que podamos llegar al estado de yoga, poder experimentar yoga, es cuando la conciencia realiza que es la conciencia pura, dentro de la cual surge todo, pero en realidad ella no es eso que surge. Surge en ella, pero no es eso que surge. Porque eso que surge va a diluirse. Surge, se diluye. En cambio, la conciencia nunca desaparece, ¿verdad? Por eso el nombre a la conciencia pura es Sat-Chit Ananda, ¿verdad? La conciencia pura o eterna, ¿verdad? Que cuando realiza a sí misma, que es la conciencia,
tiene una experiencia dentro de este vientre cósmico como Ananda, ¿verdad? Gozo, que está más allá de esa paz mental. Después de esa paz mental se puede empezar a construir para experimentar esa realización que trae gozo pleno. Va más allá de cualquier éxtasis que pueda dar cualquier droga, cualquier satisfacción física, sexo, etc. Porque es esa satisfacción de ya no necesitar nada, porque se sabe que es completa totalmente, porque ha realizado yoga, ha realizado que es la conciencia plena. Entonces, esta es una explicación resumida de lo que significa en realidad la palabra yoga y cómo podemos experimentarla, ¿verdad? A través de la realización de que todo es conciencia. Quiero terminar esta explicación con un versículo del Bhagavad Gita donde Krishna le habla a Arjuna y le dice Yogasta Kuru Karmani, que significa Arjuna, primero establécete en yoga, es decir, realiza primero que todo es conciencia y cuando realices que todo es conciencia, actúa, haz lo que te plazca, haz lo que tengas tendencia de. El yoga no es para aprender a ser moralistas o actuar de determinada forma. El problema es que cualquier acción se identifica uno con el que hace la acción. Yo creo que al yo caminar, creo que yo soy el que camino. Cuando yo hago esto, creo que yo soy el que hago. No, entonces cuando yo entiendo y realizo que todo es yoga, o sea, me establezco en yoga, es decir, realizo que todo es conciencia, entonces uno puede seguir el rol del personaje, hacer lo que tiene que hacer el personaje, ¿verdad? Seguir ese rol sin sufrir porque querer cambiarlo, porque yo creo que eso está bueno o está malo. Esto no es de moral, esto es del rol y de la mala identificación que uno tiene con una forma y por eso está sufriendo. Porque cree que es el personaje, cree que lo que le surge al personaje es a él y entonces sufre porque quiere cambiar y cuando no puede cambiar la situación del personaje que ya está dictada por sus tendencias, entonces sufre. Ahora, ¿quiere decir esto de que todo está predeterminado? No, porque para algunas personas está el camino del yoga donde pueden modificar aún hasta el ADN del cuerpo para cumplir el rol que en realidad les toca hacer, ¿verdad? Entonces, no se trata de entrar al yoga para ser una persona saludable físicamente, ese es un colateral, esa es una consecuencia. Tampoco se trata para entrar para comportarme como un monje o como un sadhu o como un santo. No, tampoco. El objetivo es que cada quien continúe la vida como la está llevando, ¿verdad? Pero consciente de realizar de que todo es conciencia, para que entonces no haya sufrimiento y se desarrolle el rol de cada persona que va a ser cumplir un deseo específico en esta vida y cumplir el rol que le toca en la sociedad donde ha nacido por consecuencia de su karma anterior. Ok, muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta explicación. Como les decía, de Hamsa Yoga les deseamos un feliz Día Internacional del Yoga del 2021 y sigan practicando. Saludos.